Nuestra reunión familiar siempre es tan importante. Queremos que cada uno venga con toda la familia, haga sus invitaciones, hagamos la tarea de evangelismo. El próximo sábado tenemos intercesión a partir de las 6 de la mañana, mayordomía 3 de la tarde y ensayo de Adulam y de nuestro legado. Creo que ahora que hablé de intercesión es importante para nosotros lo que Dios nos ha mostrado durante todo el ministerio, ya 30 y tantos años de estar aquí. Y de toda mi vida cristiana, que son más de 46 años, lo que he entendido es que la Biblia dice en 2 de Crónicas 7:14, si tan solo, dice el Señor, se humilla mi pueblo, no otro pueblo, mi pueblo, donde se invoca mi nombre, si ellos oran, si ellos me buscan y dejan sus cosas malas, yo les sanaré la tierra. Para nosotros como ministerio es importante que Dios sane nuestra tierra, pero, perdóneme, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Así que queremos hacer este llamado para que no solo este 16, sino tengamos en nuestra comisión diaria sacerdotal estar orando por nuestro país. El próximo domingo tenemos nuestro ayuno congregacional. Y el próximo jueves 21, como no tenemos culto los jueves 21, tenemos invitado a Nick, a nuestro hermano Nick Bojicic. El apellido es bastante difícil, Bojicic, tal vez me cuenta cómo se dice, pero queremos invitarlo. Le hemos puesto el increíble poder de la fe sin límites. Jueves 21 de agosto, no han puesto aquí, 7 de la noche, 7 de la noche. Es muy importante que tomemos nota. Queremos invitar a las iglesias que estén cercanas, que quieran estar con nosotros, porque sé que es un día jueves. Así que para los de Benecer, allá, qué sé yo, que están aquí en Choloma, que están en Puerto Cortés, que están en Omoa, que están en Villanueva, queremos invitarlos para que puedan estar ese jueves 21 a partir ahí de las 7 de la noche. Bueno, muy bien. Quisiéramos tomarnos un tiempito y hacer una palabra de oración para que Dios nos bendiga y poder llevar su buena palabra. Padre, en el nombre de Cristo, delante de ti estamos, ponemos todas las peticiones, los ruegos, las súplicas. Señor, también estamos orando por cada ofrenda, cada aportación de tu pueblo que a distancia llega. Que tú, Señor, multipliques en cada uno, Señor, para los que están dando y para los que hemos recibido para desarrollar tu obra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Bueno, muy bien. Yo quiero recordarles que tuvimos un viaje, hermano, donde estuvimos en la ciudad de Santiago de Chile con algunos hermanos y fue de tremenda bendición. Durante todo este trayecto de estas semanas que no estuve, me he dado la tarea de poder estudiar un poquitito el libro de Daniel. Y el libro de Daniel es cronológico del 1 al 6, del capítulo 1 al capítulo 6 es cronológico, tanto que en el capítulo 5 cae Babilonia después de 70 años y en el último verso, a los 62 años, creo que el rey Ciro, que era de los persas, queda gobernando, ya vence a Babilonia. Pero del capítulo 7 en adelante son las visiones, 7, 8, 9, son las visiones de Daniel. Y entonces esos son capítulos más explicativos. Y hay algo que me llamó la atención. Si podemos leer un poquitito la escritura, a ver si están aquí conmigo, lo podemos ver ahí en la pantalla. Gracias. Recuerde que Daniel se fue con 3 amigos, pero me llamó la atención 2 versos que pude leer que quisiera ponérselos aquí en la pantalla. Me llamó la atención porque en el capítulo 1, verso 20, recién llegados, tal vez de 15 años, Daniel y sus amigos, dice que en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores. Me llamó la atención superior. Yatirá es la palabra hebrea. A todo dice que encontró 10 veces superiores a Daniel, hermano, que todos los magos y encantadores que habían estado en su reino. Esto era tremendo. Y me llamó la atención que en el verso 12 del capítulo 5 dice, porque se halló en Daniel, llamado Belsasar por el rey, un espíritu superior de ciencia, inteligencia, la facultad de interpretar sueños, de explicar enigmas, de resolver las dudas. Llama pues a Daniel y él te dará la interpretación. Muy bien. ¿Sabe qué me llamó la atención al ver estos versos? Que cronológicamente hablando, aquí acaba de llegar a Babilonia, en el capítulo 1, verso 20.
Y en el capítulo 5:12 ya pasaron 70 años. Entonces, en la introducción que quisiera trasladarles es que no solo se trata, hermanos, de llegar, no solo se trata de alcanzar en algún momento una altura, realmente el secreto es poder permanecer en esa altura. Por ejemplo, yo siempre hablo de Samuel, porque Samuel nació en Ramá y murió en Ramá. Y Ramá es, entre sus acepciones, una de ellas es altura. Quiere decir que pudo mantener la altura. Llegar a buenos niveles, a niveles superiores, creo que lo podemos hacer, porque la disciplina no es talento, la disciplina es constancia. Por favor, es muy importante que vayamos dejando algunos puntos claros, aunque hoy, como tengo una presentación, vamos a poderlo ver allá. Pero si algo podemos ver, y le voy a poner aquí el número, es que la disciplina no es un talento, no es un talento, sino que la disciplina es constancia, sino que se basa la disciplina en constancia. Es el permanecer, constancia, en la permanencia. Muy bien. Y que todo esto, el éxito de este hombre, que volvemos a la pantalla, en que en Daniel 1:20 recién llega, ahí tendrá unos 15 años, pero cuando uno va al capítulo 5, ya pasaron 70 años. ¿Y sabe qué? Me llamó la atención, superior y superior. Aquí eran 10 veces superiores y aquí se reconocía que Daniel era un espíritu superior. Y entonces eso me llamó la atención, porque aquel Daniel vivió en un tiempo en medio de Babilonia, no había, qué sé yo, no había iglesia, no había mentor, no había pastor, no había, hermano, una congregación, pero lo que sí tenían era rollos, y eso lo vamos a ver con el pasar del tiempo. Pero cuando empecé a escribir que la disciplina no es un talento, sino es una constancia, todo nace de que él propuso en su corazón. Es una proposición del corazón, proposición del corazón. Es una proposición con todo su corazón, que él dice, ¿saben qué? Yo estoy aquí desde joven y yo lo que le pido a Dios, y él propuso en su corazón, es un hecho voluntario, es una proyección presente hacia lo que viene en mi futuro, es una decisión de vida. Y él dice, bueno, ¿saben qué? Yo voy a proponer no contaminarme. Eso hizo que él estuviera en algunas situaciones tan tremendas y que entonces él dijo, ¿saben qué? Yo no me voy a contaminar. Y entonces el hombre llamado Aspenaz, que era el que había delegado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que estuviera con ellos, le dijo, mira, si no te doy de comer, como a todos, se va a notar y mi trabajo va a quedar mal y a mí me pueden hacer daño. Entonces le dijo, en 10 días, note qué cosa, esto es un plazo corto plazo, en 10 días se va a ver la diferencia. Y dice el capítulo 1 que cuando vino Penaz les hizo una prueba, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo el reino. Entonces, note usted que aquel reino de Babilonia, su gobierno estaba manejado por magos, por encantadores, estaba manejado, hermano, por situaciones de las tinieblas. Y sin embargo, Dios en medio de eso levantó una generación superior. La generación de Daniel, una generación superior. Pero todo el punto que quiero trasladarle es que era un hombre de disciplina. Y escuchando a un hombre que estaba dando algunos ejemplos, decía él que, joven como Daniel, él decía que la constancia es la base, la disciplina no es un talento, sino que se basa en la constancia, en la práctica constante y reiterada de un acto. Y entonces me llamó la atención porque tenía un espíritu superior. Ya me tomé unos buenos minutos en poner esta base, un espíritu superior. Recuérdense que los habían sitiado, que estaba ahora en medio de Babilonia, estaba con otra cultura. Sin embargo, estaban 10 veces superiores. Y eso yo quiero ponerle ahí, por eso le puse a este estudio, un ministerio superior. Es una vida superior, una generación superior, un ministerio superior. Entonces,
Derivado de ello, Dios empezó a dar dotaciones ministeriales. Y entonces lo primero que hizo Dios en el verso 9, que Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante los oficiales del rey. Entonces lo primero que dio Dios fue, otorgó gracia. Entonces aquí vienen algunos puntos que vamos a ver aquí que son importantes. Entonces ahora voy a trabajar aquí ya con estos puntos, porque derivado de esa proposición y de la disciplina, hermano, es importante. Usted sabe, hay dos jugadores, perdónenme, me voy a poner mundano, me voy a poner profano si usted quiere. Dos jugadores de fútbol de hace 15 años. Uno que tenía un talento que ya él lo traía, ¿verdad? Cuando hablan de Messi, él ya lo traía, es algo que Dios se lo dio. Pero por otro lado había uno que no lo tenía, que tenía que tener disciplina, y ese era aquel otro jugador cristiano. Entonces uno tiene y el otro no. Entonces por eso la disciplina no es un talento que se trae, sino es una constancia. Ya alejémonos ahí de las cosas del mundo, o las cosas, hermano, naturales. Entonces ahora quiero llevarlo a que veamos lo que Dios te otorgó. Como hizo una proposición de corazón para llegar a ser ministros superiores, generación superior, hermano, en su oficina, superiores, en su trabajo secular, superiores, en lo que vayamos a hacer, seres superiores. Y Dios, lo primero que otorga es una gracia especial, gracia. Y sabe, entre todo lo que quiero decir aquí de gracia, porque tengo que ver cómo conjugo el Antiguo con el Nuevo Testamento, gracia es el sello apostólico. Pablo dice, este es mi sello en toda carta mía, gracia y paz a vosotros, gracia a vosotros. La gracia es el sello apostólico. A ver, es el sello apostólico. Entonces, vemos que lo primero que se otorga, al decir sello apostólico, es porque así escribía Pablo. Y claro, él estaba lleno de gracia también. Cuando Jesús vino, dice que crecía en sabiduría, en conocimiento, pero también crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Cuando estoy viendo la gracia, yo la he comparado con como cuando se trabajan, usted recuerda que le hemos hablado, nuestras cerámicas, y que se hacen vasos, y lo quiero comparar así porque nosotros somos vasos en las manos del Señor, vasos de barro, sí, igual nosotros con problemas, pero para que ese vaso se pueda usar hay que barnizarlo, porque si no usted se tomaría todo con un polvillo que hace la misma arcilla. Entonces, para que Dios nos pueda usar, a pesar de que somos vasos de barro, Dios ha puesto la gracia. Este hombre, esta gracia también me gusta mucho porque se habla que la gracia es una influencia divina. La gracia se puede decir, conceptualizar, que es una influencia divina que Dios pone en el corazón del hombre. Eso es gracia. Que, hermano, en un buen catracho, que caes bien donde vas, Dios te abre las puertas. Eso es una dotación de gracia. ¿Por qué? Porque este hizo una proposición de corazón para poder, hermano, separarse. Entonces, yo quiero que sepa que cuando uno hace una proposición, y esto también puede ser para pastores, cuando uno propone, voy a buscar de Dios, voy a consagrarme a Dios, se apertura o se abre la agenda celestial. Se abre la agenda celestial. Yo tengo algo para él, porque él ha decidido. Y entonces yo quiero que usted abra su Biblia. No me han puesto mi té todavía por aquí. Pero a ver si lo podemos ver ahí, la gracia, la palabra Gesed, y es esa influencia divina, es ese barniz que Dios está poniendo ahí para que podamos ser vasos, aunque sea de barro, pero utilizados en las manos de Dios. Y entonces ahora quiero irme al verso 17. El verso 17 es importante para mí porque a estos 4 jóvenes, a la generación Daniel, a esta generación, ¿sabe qué? Que al hacer su proposición de corazón, se hicieron seres superiores, se hicieron una generación superior, fueron ministros superiores. Y entonces, derivado de ello, Dios los dota de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, de entendimiento, de visiones y de sueños.
Entonces voy a la carga. Le dio gracia, 1, conocimiento, 2, inteligencia, 3, en toda clase de literatura, sabiduría, 4, a ver qué más, entendimiento, 5, visiones, 6 y sueños, 7. Entonces, de esas cosas le quiero, de esta situación que lo hizo superior. Y entonces vuelvo a la carga. Esto tiene que ser con disciplina, que no es un talento, es ser uno constante, es una permanencia. Entonces, yo quiero hablar un poquitito de lo que es el conocimiento. Muy bien. Cuando se habla ahora de conocimiento, vamos a ir utilizando todos los colores que me tienen aquí. Entonces, ahora Dios le da conocimiento. Y lo primero que viene a mi mente cuando hablo de conocimiento es Oseas 4:6, porque tenemos un programa que se llama Contacto Apostólico. Dice, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. A la fe, dice Pedro, a la fe añádele virtud, y a la virtud añádele conocimiento. Fíjese que he encontrado algunos, no los quiero etiquetar, ni los quiero rotular, ni los quiero atacar. Mi tarea solo es edificar. Pero que les cae mal el conocimiento. Sin embargo, tal vez no han leído, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Y por cuanto no quisieron el conocimiento, ya no los quiero hacer sacerdotes. Y por cuanto se olvidaron de mi ley, me voy a olvidar yo de sus hijos. Entonces, el conocimiento en el ángulo que estamos trabajando tiene que ver con el ámbito sacerdotal. Y el ámbito sacerdotal, para mí, el sacerdote es el que mueve lo espiritual, el que mueve los aires, el que mueve las cosas. ¿Sabe qué? El que sabe que van a haber guerra espiritual, donde va a haber luz contra tinieblas, donde Dios dice, pues tomad toda la armadura de Dios. Y entonces, no me quiero desviar, ¿verdad? Pero por aquí andaba la armadura, hermano, de Dios. Es decir, que nos pongamos esta panoplia, que nos pongamos este tipo de armadura. Pero hoy no voy a trabajar esto, pero lo que me habla a mí en Efesios 6 son actitudes. El escudo de la fe, el cinto de la verdad, el calzado con el apresto del evangelio de la paz, entonces con la justicia. Entonces note que para ir a la batalla, ¿sabe qué? Hay que ir en orden. Es nada más eso, es poder ir en orden, es estar con limpieza. Entonces el conocimiento nos habla a nosotros también de saber y conocer algunos principios del mundo espiritual que son, hermanos, tremendos. Pero entonces note que Dios les otorgó a ellos esta situación porque les da ahora conocimiento. Es una llave tremenda. Yo recuerdo a los de Isaacar, les dio la llave de conocer los tiempos, otra vez conocimiento, de conocer los tiempos y saber cómo desarrollarlos. Entonces, es importante, hermano, que uno pueda ver, déjeme ver aquí algunas cosas que quiero escribir. Hermano, conocimiento, no me estoy refiriendo a un conocimiento que se tenga en la universidad, que también es bueno. Ese es un conocimiento de aquí de la tierra, es terrenal, que no es malo. Pero lo que yo quiero decirles es que Daniel sacó este conocimiento de los rollos, de los libros. Tenía los rollos. Los rollos son, hermanos, los libros. Los rollos para nosotros hoy es la Biblia. Usted sabe que a mí me ha gustado mucho estudiar a Daniel, porque Daniel, ¿sabe qué? Tenía experiencias espirituales tremendas. Tenía experiencias con Gabriel, que fue el que le dio las 70 semanas que iban a estar para Israel y Jerusalén. Estuvo con Miguel para hablar de guerras espirituales allá arriba, cuando estaba peleando contra el príncipe de Persia, porque era el que estaba en Babilonia. Y sin embargo, iba a leer. ¿Qué le parece? Algunos otros dirán, ya me hablan ángeles, ángeles me hablan, me visitan, ¿para qué voy a leer la Biblia? No, pero este hombre, su conocimiento sacerdotal lo tenía en los rollos. Su conocimiento, hermano, estaba basado en la palabra. ¿Quieres tú desarrollar un nivel superior? A la palabra. Tenemos que tener ese hábito de lectura. Dice que Jesús tenía la costumbre de ir al templo y leer. Entonces, ¿sabe qué? Es la costumbre, la práctica constante y reiterada de un acto. La costumbre hizo que se desarrollaran algunas cosas importantes. Entonces no solo es que Dios otorga conocimiento,
Por ejemplo, que nadie me va a entender que el Señor propongo en mi corazón no contaminarme. Está muy bien. Dame el conocimiento. Sí, hijo, pero ve a leer. Tienes que ir a leer. No creas que solo alguien oró y ya le pasé todo como que fuera computadora que se pone un disco y le pasa la información. En algún momento lo que se puede hacer es el hambre y la sed por la palabra te la pongo. Pero va a ser tu responsabilidad de crear una disciplina que tal vez no es un talento que tú traes, pero que de alguna manera sí va a ser derivado de una constancia, ese talento. Muy bien. Ok, sigamos adelante entonces. Vamos avanzando aquí y vemos cómo Dios está dándole a estos hombres, hermano, esta bendición. Con el propósito de seguir adelante, quiero decirle algo también, que a veces solo el conocimiento mata. ¿Sabe qué puede pasar? Que nos hinchamos. Estaba oyendo al apóstol cuando estuvo allá en el San Salvador, el apóstol Sergio, y hablaba de que tenemos que tener cuidado de no hincharnos, que tenemos que ser gente que aunque tengamos el conocimiento, vayamos a las rodillas, sepamos que de Dios viene, para no inflarnos, porque la letra sola envanece, pero con el Espíritu ya edifica. Entonces Dios empezó a dar en este verso 17, sígame aquí por favor, en este verso 17 estamos leyendo que a estos 4 que hicieron esa proposición de corazón, hermano, no contaminarse, ¿sabe qué? Que hasta cambiaron su alimentación, ¿se da cuenta de eso? Cambiaron su alimentación, legumbres y agua, y en 10 días estaban diferentes. Aquí solo haciendo de repente probar uno, ¿verdad? 10 días. Solo agua y legumbres, a ver qué pasa. Pero, ¿por qué? A ver qué pasa, derivado de lo que aparece aquí en la Escritura. Se miraban mejor físicamente. Entonces, ahora, aparte de gracia, 1, que es conocimiento, 2, ahora viene la inteligencia. Esta palabra de inteligencia es la palabra sacal. Y lo que pude ver es que se trata de profundizar. Entonces, voy a otro punto que quiero transmitirle aquí esta noche. Entonces, ahora lo que tenemos es que Dios los dota de inteligencia. Es la palabra sacal. Pero entre las cosas que se ven en la inteligencia se trata ahí de profundizar. De profundizar. Y entonces yo quisiera también estar, porque yo todo lo que quiero es, hermano, ¿qué los hacía superiores? Los hacía superiores que Dios puso gracia, que Dios puso conocimiento, que Dios puso esta inteligencia que es la palabra sacal, porque no era para lucirse, sino para servir. Esto no es para inflarse, sino para poder dar lo que Dios nos ha dado. Y esto es como para ver lo que está oculto, poderlo tener. Y por eso me llamó la atención cómo Mario trabajó estas cosas que para mí son importantes. ¿Por qué? Porque aquí están los 4 niveles. Quiero decirle algo. Estos 4 niveles, ya me habían dicho en qué texto estaba, se me ha olvidado en Nehemías, cuando van al bosque, creo que es 3 algo, ahorita lo voy a buscar. Pero esta es la palabra pardes, es la palabra pardes. Aquí hay una P, una R, una D y una S. Las vocales para hacer esto es pardes, que es como un paraíso. Es como la revelación cuando Pablo iba ya, hermano, al tercer cielo y le daban. Es no solo leer, hermano, la Biblia por encima. A ver, aquí tengo una Biblia, pero está muy grandota. Aquí está una Biblia. No solo es leer la Biblia como todos, porque aquí la leo y en la parte literal. Pero si pudiera hacerle un corte a esto y poder ver la analogía que lleva. Pero quiero profundizar más. Y quiero llegar a un nivel donde son parábolas y todavía un nivel más abajo que es el nivel sod, que es lo oculto. Entonces aquí usted puede ver, por favor vamos aquí a la pantalla, es importante que lo veamos, que es como hacer cortes, Peshat es lo que dice estos son niveles de interpretación profética. Peshat, Remes, Drosh y Sod. Aquí ya estamos aquí es un momento tremendo. Y es que le quiero contar algo rápidamente de lo que estuve leyendo un poquitito. Pero Peshat es la parte literal, Remes es la analogía, o Drosh es la parte parabólica y Sod es el nivel oculto.
es el nivel profundo. Pero lo que quisiera llevar, no es, de aquí viene la palabra pardes, de aquí Dios nos puso en el corazón para el retiro de morazánico. Vamos a trabajar estos niveles de pardes, de poder ver la escritura, enriquecernos en la palabra. Va a ser un retiro de mucha bendición. Pero cuando estamos viendo esto, no sé si le pueden pedir a Mario ahí, cuando escribieron Mene, Mene, Tekel, Upharsin. En el capítulo 5, usted recordará cómo empezamos con el capítulo 1:20 y en el 5:12 que llamaron a Daniel porque él tiene un espíritu superior. ¿Para qué? Para que nos diga qué implica esto, que vino una mano, con el dedo de Dios escribieron Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Y, hermano, había gente hebrea ahí que tenía más de 70 años o tenía 70 años de estar ahí. ¿Qué le pudieron haber preguntado? Pero no estaba escrito como es el hebreo, que es de derecha a izquierda. Hay formas, hermano, de revelación. ¿Sabe cómo es esto? Esto se le llama criptografía. Esto era un mensaje encriptado. Voy para acá. ¿Por qué? Porque la inteligencia sacal nos sirve para encontrarlo encriptado. Porque hay nivel, por ejemplo, nivel de orilla. Cuando estaba el Señor, le predicaba a todos en la orilla. Si hacen la toma abierta, por favor, para que se mire la alfombra. Entonces, si usted quiere la alfombra, es la playa. Pero entonces dice el Señor, bueno, ya le prediqué a la multitud aquí. Ahora vamos a ir mar adentro. Ahí me voy a llevar a los discípulos. Es otro nivel. Aquí mi prédica es para la multitud, que siempre va a ser buena, pero lo voy a llevar a lo más profundo. Por eso esta inteligencia sacal es profundizar. Y entonces yo le quería contar que cuando se escribe Mene, Mene, Tekel, Upharsin, no solo era de leer de derecha a izquierda. Estuve leyendo algunos comentaristas y dicen que lo escribieron en forma vertical. Atbash, ¿cómo le explico esto? ¿Me pueden hacer un favor? Buscarme Jeremías 23:26, creo yo que es 23:26, o no, o 25:26, Jeremías. Me lo ponen en la pantalla, a ver si lo logro encontrar. Y entonces hay una forma, hermano, de interpretar esto, que es un nivel que se llama Atbash, que lo último pasa a ser lo primero, entonces, y que lo primero pasa a ser último. Entonces, sí, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, pero está bien. Lo que quiero decirle es que esto estaba, si uno lo lee así, cualquiera del pueblo hebreo lo hubiera podido resolver, pero estaba como en una forma vertical. Y entonces eso se llama Atbash, pero no tienen, a ver, me encontraron Jeremías 25:26, si no lo voy a buscar yo aquí. A ver, Jeremías capítulo 25, a ver si estoy bien en el verso 26. Aquí está. Hermano, no lo voy a poder desarrollar y explicarle todo esto, pero como recuérdense que Daniel leía Jeremías, y entonces Dios en su iluminación a Jeremías lo hizo escribir la palabra Sesac. Aquí, mire. El rey de Sesac beberá después de ellos. El rey de Sesac beberá después de ellos. Pero cuando se utiliza el Atbash, que estaba Jeremías, estaba escribiendo iluminado. Y Daniel, cuando leía los rollos, leía Jeremías. Y cuando leyó Sesac, se dio cuenta que al ponerlo vertical y cambiarlo de que lo primero fuera lo último y lo último lo primero, decía Babilonia. Entonces cualquiera lee aquí Sesac como nosotros, pero si aplicamos el método Atbash, entonces aquí queda Babilonia. Algo profundo, hermano, para leerlo. Pero, ok, volvamos al punto, volvamos aquí a la presentación. Pero entonces lo que le estoy tratando de decir es que esto es un nivel, hermano, de poder profundizar de esto. Esto quita el velo. Esto ¿sabe qué? Esto se activa, no tan, bueno, se activa por leer, claro, pero se activa por comunión con el Espíritu. Esta inteligencia de profundizar, me habla a mí, si usted quiere, de pardes, me habla a mí de, a ver cómo lo voy a poner, entonces, para que usted lo vea cómo funciona esto, aquí le pongo la vocal, pardes. Pero pardes, solo se quitan las vocales y queda el nivel de interpretación profética.
Pardes es, hermano, el paraíso, es el bosque, es una acepción de paraíso. Por eso es que yo le decía que cuando Pablo fue, a Pablo se le llevaron al tercer cielo. ¿Para qué? Para ir al Pardes, al paraíso ahí arriba, y ahí le dieron las revelaciones. Entonces, por eso es que es nivel superior. Esto no te lo da solo la lectura, esto te lo da la comunión con el Espíritu Santo. Hermano Germán, ¿a dónde va? A un nivel superior. Queremos ir a un nivel superior. Y el que tengo en la Biblia es a Daniel, que estuve leyendo, que desde que llegó subió un nivel. Y después de 70 años, todos decían, él tiene un nivel superior. Y lo demostró. Entonces, lo que quiero llevarlo es a tener, hermano, ministerio es trabajo, es estilo de vida. A ver, ya voy a la mitad del tiempo y todavía me falta aquí leer. Voy otra vez, Daniel 1:17. Ya vimos que Dios le dio, en el verso 9, le dio gracia, 1, conocimiento, 2, inteligencia, 3, y ahora le va a dar sabiduría. Entonces, ahora Dios va a otorgarles, hermano, todo por una decisión. Es que yo platicaba con algunos hermanos allá en Chile y les decía esto, ¿verdad? A ver, vamos a ponerlo aquí. Ahora este es el punto 6 de hoy. Y le va a dar sabiduría. Esta sabiduría es la palabra kokmá. Es la palabra kokmá. Pero a donde quiero conducirlo son diseños, son modelos que nos dan estructura. A ver, ahorita lo voy a ver aquí con ustedes. Dios le otorga también, entonces, sabiduría. Sabiduría es la palabra kokmá. Y entonces, claro, que para poderla entender y para poderla explicar aquí mejor con ustedes, me llamó la atención porque le hablaba yo a los hermanos este domingo que Dios le dio a David y a Salomón esta sabiduría kokmá. Pero hablando de diseño, dice, y hablando de modelo, hermano, ¿le puedo contar algo? Uno de mis parte del testimonio, que si algo me ayudó a mí a desarrollar bien la iglesia y con tantas faltas que tengo, pero que me iluminó un poquitito más del camino, es cuando Dios le dice a Moisés, haz todo de acuerdo al modelo. Venga conmigo, haz todo de acuerdo al diseño. Si vas a hacer algo, hazlo todo de acuerdo al modelo. Si vas a hacer algo, hazlo todo de acuerdo al diseño. Y entonces me llamó la atención que entonces hay modelos y diseños. Y esto me da una apertura de ventana tremenda, porque entonces hay que estudiar el modelo o el diseño de Dios en la alabanza, el modelo o diseño de Dios en los servidores, el modelo de Dios en el crecimiento, en el desarrollo, en la estructura, el modelo de Dios en la vida de templo, el diseño. Hagámoslo todo de acuerdo al modelo. Y entonces uno dice, ok, ¿y dónde está el modelo? En los rollos. ¿Qué son los rollos? La Biblia. Es que entonces, ¿sabe qué? Queremos seguir al influencer aquel le dio resultado con esto, aquel es esto, aquel es el otro. No, hombre, guardemos la esencia de lo que Dios nos ha dado. Por eso, ¿de qué estoy hablando? De niveles superiores. Si usted quiere seguir en el promedio, sigue en el promedio, pero yo quiero niveles superiores. El promedio dice que hay que sacar 7 para ganar. No, yo voy le apunto al 10. ¿Por qué? Ellos eran 10 veces superiores. Eso se mira en la Biblia en el 1:20. Y después de 70 años decían, ese es el hombre aquel que tiene un espíritu superior. Eso me llenó, hermano, me llenó a mi corazón. Y entonces yo quiero traerlo a esto. Como Dios da sabiduría. Yo le decía a los hermanos el domingo que Dios le dio los planos. El diseño y el modelo se lo dio. Usted lo puede leer. Si está en su casa, lo puede leer en 1 Crónicas 28, 11 y 12, ahí con un cafecito, el diseño. Y entonces también vi algo, que el diseño, la palabra en algunas oportunidades es tabnit, y tabnit también entre sus acepciones es una maqueta. Entonces, por aquí va a entrar entra la visión, así va a ser el templo. Que entre por los ojos. Ahora el diseño, cómo, dónde, cuándo iba a ser el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Claro, Dios lo da. Quiero decirle, hermano, que esto Dios lo da. Esto fue lo que pasó, que Dios le dio una dotación de gracia, de conocimiento, de inteligencia y de sabiduría. Pero no eran ingenieros ni eran arquitectos,
pero Dios les dio el poder para entender, hermano, y poder tener, ¿sabe qué? Las estructuras. Creo que necesitamos estructuras en las iglesias. ¿Sabe qué? Nuestros próximos retiros tienen que ser de estructura. Ahorita acabo de terminar un programa que estuve haciendo en las redes, que era Cristo en las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis. Cristo en las Escrituras. Y tal vez ahora me tocará hacer un resumen. Le voy a decir ahí a Job y a nuestra hermana para que nos ayuden ahí para hacer uno solo con todos. Voy a apuntar todo para darlo al final. Porque, hermano, todo nuestro secreto de niveles y de vida y de limpieza y de avance y seres superiores, ministerios superiores, todo está en la Escritura. Pero me llamó la atención que ahí están los diseños y el modelo. Había que hacer un templo, sí, y Dios le dijo cómo. Y como él no era arquitecto ni era ingeniero, por favor no estoy diciendo que no estudien. No, aún recuerden, si yo puse primero a Moisés, Moisés sí estudió en las escuelas egipcias, en las universidades egipcias. Pero los modelos de Dios, las estructuras que Dios da, entonces hay que ir al diseño de la oración, al diseño de la intercesión, al diseño de los servidores, al diseño del servicio. ¿Por qué? Porque hay que hacer todo de acuerdo al modelo. Aquí Dios me está poniendo para hacer una serie con todo esto, hermano, para que podamos desarrollarlo. Entonces, voy avanzando en estos 36 minutos de ver cómo Dios, hermano, hace a los hombres, ¿verdad? Como Daniel, que tal vez no lo buscan en las redes, pero sí lo buscan los reyes. ¿Por qué? Porque Dios le otorga esto a este hombre. Es una generación de Daniel, una generación superior. En medio de lo que vivimos, ustedes jóvenes no tienen ese deseo de encontrar las cosas en la palabra, de las cosas superiores, los niveles, que no solo te va a hacer volar la cabeza y estar ahí arriba, no. Pasaron 4 reyes aquí en Babilonia, 4 reyes, y Daniel ahí seguía. No importa quién va a gobernar, quién va a estar, Daniel ahí estaba. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que cuando no sabían qué hacer, lo llamaban. No lo buscaban en las redes, lo buscaban lo buscaban los reyes. Entonces, no tengo nada contra las redes, yo mismo las trabajo, solo se me vino a mi corazón eso. Entonces, ahora volvemos al capítulo 17. A estos 4 jóvenes Dios les dio, primero gracia, 1, conocimiento 2, inteligencia 3, sabiduría 4, ahora entendimiento 5. Entonces, ahora Dios, hermano, les da entendimiento. Y esta es la palabra bin, esta es la palabra bin. Esta es la palabra, a ver, me falta. Entonces, no, ya lo había puesto, pero lo voy a repetir aquí. Entonces, ahora les da entendimiento. Y hermano, todos se conjugan, ¿verdad? Porque hay que tener entendimiento para entender esos planos que hablamos. Pero esta es la palabra bin. ¿Y sabe qué recuerdo yo de esto? Que esto es inteligencia espiritual. Espiritual. Esto nos hace tomar sabias decisiones. Esto nos hace, hermano, ¿sabe qué? Por eso llamaban a Daniel. Porque Daniel sabía, tenía entendimiento. ¿Sabe qué era? A ver, esto es muy importante, hermano. Entendimiento es, de alguna manera, la habilidad para poder separar lo verdadero de lo falso. Por eso hay un texto en el libro de Jeremías, otra vez Jeremías, que dice que si tú separas lo precioso entre lo vil, serás mi portavoz. Serás la voz autorizada. Y hermano, ¿cómo no desea uno esto? Porque entonces aquí es separar lo verdadero de lo falso. Aquí, hermano, es llegar a, hermano, ser la voz de Dios. ¿Dónde estará ese verso? Si separas, allá tal vez me lo buscan ahí ustedes, creo que está en Jeremías. Si separas lo precioso de lo vil, vas a ser mi portavoz. ¿Cómo estamos aquí? Tengo unos minutos, lo voy a buscar. Si separas lo precioso. A ver, lo escribí mal. Si separas lo precioso de lo vil. Aquí está, mire, Jeremías, capítulo 15, verso 19. Entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré.
y no estoy mal, pero es la palabra shub, creo yo. Si retornas, año el retorno. Si retornas, yo te restauraré y en mi presencia estarás. Si apartas, si separas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero no tú te vuelvas a ellos, no te conviertas tú a ellos. Entonces, si yo buscara otras versiones, serás mi boca. Mire lo que dice Dios. Entonces, qué tremendo es tener entendimiento, porque es esta inteligencia espiritual, bin, por la palabra bin, lo acabo de estudiar hace unos meses, pero ¿qué nos hace eso? Ser la voz autorizada de Dios. A ver, tengo que ser, a ver cómo lo puedo decir para no que nadie lo malinterprete. Como él dice, serás mi portavoz. Pero en la versión que estaba leyendo aquí, dice, serás mi boca. La versión textual dice, serás mi boca. La otra dice, serás como mi boca. Qué tremendo. Entonces, serás mi portavoz. Esta versión Ausejo es tremenda. Serás como mi propia boca. Hermano, es la voz autorizada. Eso es todo. Es la voz autorizada. Entonces, inteligencia espiritual es esa actividad que Dios te permite para separar lo verdadero y lo falso. ¿Sabe qué? Para que no nos lleve cualquier viento de doctrina, sino que de alguna manera, hermanos, seamos como un solo bloque ministerial, pero para mí el punto es ministros superiores. Mire, una generación de jóvenes superiores. Que la gente diga, sí, es cierto, van a la iglesia, tienen otro estilo de vida, pero la verdad son superiores. Y note que no solo para las cosas espirituales, en toda literatura, ¿sabe qué? Para aprender idiomas, fueron a aprender idiomas. 3 años y medio, hermanos, dominaban perfectamente todo, la escritura. Y claro, esa es una parte que de alguna forma había que tocarla también, porque para los jóvenes, y bueno, para todos les diría que Dios, cuando uno hace una proposición de corazón, te da esa gracia, ese conocimiento, esa inteligencia, esa sabiduría, ese entendimiento para poder aprender idiomas. Literales. Me salgo para volver aquí a lo espiritual. Entonces, después de estos 40 y algo de minutos que llevo, lo que quiero trasladarle es toda esta dotación que Dios le dio por una sola razón. Propuso en su corazón no contaminarse. ¿Y sabe qué? Yo digo, Señor, esto nos va a hacer seres superiores, nos va a hacer ministros superiores porque es una dotación tremenda. Entonces, déjeme avanzar un poquitito. Dice aquí que esta es una inteligencia, hermano, espiritual. Ahora se habla de inteligencia artificial, pero sin poner en pugna, yo dijera que la inteligencia espiritual sabe manejar sin contaminarse, sabe discernir lo verdadero de lo falso, lo precioso de lo vil, y uno se convierte en la voz de Dios, en la voz autorizada. Por eso es como un profeta. Por eso Jeremías decía, yo quiero ser un portavoz, dame tu palabra, Señor, y la doy. Y por eso todo tiene que ver, porque se recuerda que vimos cómo era la gracia, que era un barniz. Entonces yo le decía a los hermanos que Dios, por ejemplo, aquí está el vaso, no me trajeron mi té, ¿verdad? Dios llena el vaso, o sea, con lo que uno llena el vaso es lo que viene de Dios, pero si el vaso está sucio, si el vaso no tiene barniz, lo podemos contaminar. Pero qué lindo es ser portavoz, serás como mi boca, serás la voz autorizada. ¿Quiere ejemplo bíblico? Aitofel. Dicen que consultar a Aitofel era como consultar a Dios. ¿Qué le parece? ¿Sabe quién tenía también una sabiduría tremenda y este tipo de cosas, hermano? David. Dice, no, David, consultarte a ti es como consultar con un ángel de Dios. Esa era la sabiduría que tenía. Ok, sigamos. Ahora, él tenía entendimiento. Otra vez, verso 17. A ver. Verso 17. A estos jóvenes Dios les dio gracia, 1, conocimiento, 2, inteligencia, 3, sabiduría, 4, entendimiento, 5, ya vamos llegando, y ahora visiones. Ahora visiones. Entonces, cuando hablamos de visión, hermano, es diferente porque visión uno puede estar despierto, pero entre todas las cosas, esta es la palabra que se utiliza y que me llama la atención, a ver cómo lo voy a poner aquí, para ver visiones. A ver qué otro color voy a usar.
Este no lo he usado, pero vamos a ver si pinta bien. Otro punto importante aquí, las visiones. Pero las visiones es como que fuera, yo le llamo esto una escuela divina. Porque dice que son como, en Job, ahorita lo vamos a ver, en Job 33, aquí lo voy a poner, aquí me hizo Mario el favor de colocarlo. En Job 33 habla de visión, pero es una visión nocturna. Habla por sueño, pero también una visión nocturna. Cuando el sopor cae sobre los hombres, cuando uno se adormece sobre la cama, entonces Dios abre el oído de los hombres y sella la instrucción para ellos. Abre como que taladra, abre el oído, mete el mensaje y lo sella. Entonces Dios trabaja con la escuela divina. Es como es una frontera muy tenue entre el sueño, porque ¿sabe qué? Uno, por ejemplo, uno sabe que está soñando. Uno sabe que está en otra dimensión, que está uno aprendiendo. Y entonces esto me llama la atención porque Dios, hermano, hizo que este hombre tuviera esas visiones. Y en esas visiones, hermano, es como abrir los ojos de la mente. Es como para que a él le dieron visiones escatológicas a Daniel. Pero lo que me llamó la atención es cómo se trabaja con Job. Volvamos allá con Job. Porque Dios, en medio de una visión nocturna, que estás como en sueño, pero para mí la diferencia, como esto es muy tenue la frontera, es como que uno sabe. Yo no sé si usted algunas veces sabe que está soñando. Entonces, si uno sabe que está soñando, uno puede incursionar un poquito más. Entonces dice Dios, mira, Job, estás tan ocupado, cuando oras hablas tanto que nunca me dejas que yo te hable, que entonces te voy a abrir el oído y luego te voy a hacer la instrucción. Déjeme que busque un poquitito, aunque tengo 3 minutitos para poder buscar esto, en Job capítulo 33, 16. Job capítulo 33, verso 16. Él abre el oído, solo quiero ver, es que él abre, esa palabra abre. Vamos a ver, dice descubrir, ponerle descubierto, es como, puede ser la palabra galá. Vamos a revisar, gracias, hijito. Vamos a ver. Sí, es la palabra galá, ¿sabe qué es eso? Es revelación, ahí lo pueden ver, es como que se desnuda, como que le quitan, es como, mira, y dice cabal, revelar, abrir el oído, o sea que le revelaba el oído, le trasladaba, le traspasaba, le transponía información. Bueno, muchas gracias, solo quería revisar. La palabra galá es como revelación. Entonces, en esas visiones que Dios da, te abre el oído, te mete el mensaje y lo sella. Estas son experiencias que de pronto se tienen, que uno está, hermano, en el sueño, pregunta y Dios te está enseñando. Estas dotaciones ministeriales para ser ministros superiores, hermano, las daba el Señor. Usted dormido y entra el mensaje por parte de algún enviado que Dios dé y le sella y le queda ahí. A veces uno tiene sueños que se pueden llamar chisayón y es una especie como de pesadilla, pero al mismo tiempo una advertencia que Dios da. No hagas esto porque te puedo cortar. No hagas lo otro porque te va a ir mal. No viajes porque no estoy yo ahí. Hiciste alianza si no me contestaste. Bueno, déjame ir terminando después de estos 50 minutos que voy aquí con ustedes. Ahora Dios dice en el capítulo 1, verso 17, que hemos estado trabajando. Note que le dieron gracia 1, conocimiento 2, inteligencia 3, sabiduría 4, entendimiento 5, visiones 6 y sueños 7. Pero entonces yo no quiero tardarme mucho con esto, sino poder hacer una palabra de oración. ¿Por qué? Porque en el punto que estamos viendo aquí ahora, Dios pone sueños. Y lo que quiero llevarlo aquí en los sueños, que para mí entre todo lo que puedo, en todo lo que puedo ver de los sueños, hermano, para mí, entre muchos ángulos que hay, son la materia prima. La materia prima. Aquí estoy hablando de la aplicación de un sueño interno, porque lo que podemos saber es que, claro, es otro tipo de revelación.
Hay una forma de revelación que Dios la da a través de sueños. Recuerden que, por ejemplo, con Daniel, Dios le daba sueños a otros y él los revelaba porque tenía esta gracia. Era un ministro superior. Tanto que, si no estoy mal, una vez dieron un sueño que ni lo contaron. Dijo, si tú eres siervo de Dios, dime, ¿qué soñé y qué se aplica? Cuando los días de Nabucodonosor, él le pudo decir, mira, el sueño de ese árbol alto, que da fruto, que da sombra y que se sube más que todos, que hay un punto importante que es superior a todos, ten cuidado. Porque si te inflas, si se te sube, te voy a cortar. ¿Qué cosa? Porque entonces, yo lo estoy invitando a que tengamos un ministerio superior, pero no para exhibirlo, no para exhibirse. ¿Se recuerda usted aquel que tuvo un sueño, hablando de los sueños, que era el panadero? El panadero soñó que llevaba un canasto en su cabeza lleno de panes, deliciosos manjares. Y entonces llevaba ese sueño, y José, que era otro como Daniel, José era el Baal Calom, el señor de los sueños, pero le dijo que se iba a morir. Entonces me llamó la atención y vi que el pan, ¿sabe qué era? Que Dios le daba, era para exhibirlo, no era para comerlo y vivirlo. Sabía griego, hebreo, arameo, pero para exhibirlo. Entonces, si Dios nos bendice con tener un ministerio superior, con una generación superior, con una juventud superior, que usted sea con una empresa superior, solo que no se nos vaya a subir a la cabeza, porque ha de ser difícil, hermano, que Dios nos dio gracia, conocimiento, inteligencia, sabiduría, entendimiento, visiones y sueños, y entonces no se nos vaya a subir a la cabeza, que no se nos olvide de dónde viene. Y entonces me llamó la atención también que los sueños es como la materia prima. Hermano, por eso el que deja de aprender, deja de enseñar. Yo le digo a los hermanos, yo prefiero ser un apréndelo todo y no un sábelo todo. Yo tengo que mantenerse, voy a escalar, hermano, siempre apréndelo todo. Aprender de los pequeños, aprender. Cuando se nos sube a la cabeza, se nos puede subir a la cabeza y pensar que nadie nos va a decir nada. De los pequeños aprender, decía Salomón. Entonces, yo creo que este es un tiempo donde Dios hace ministerios superiores. Todo nace de la proposición de un corazón y de la disciplina, que no es un talento, sino es constancia. Padre, he predicado tu buena palabra. Gracias, mi Señor, por esta noche que nos has dado para poder edificar a tu pueblo. Te pido que aquellos que, Señor, querramos participar en esta bendición, ahí, en la intimidad de nuestros hogares, podamos hacer esta palabra de oración, levantar nuestra mano, Señor. Nosotros queremos hacer una proposición para no contaminarnos en medio de lo que vivimos. Te pedimos, mi Dios, que podamos tener esa disciplina, que podamos esforzarnos y que tú nos dotes, Señor, de tu gracia, que tú nos dotes, Señor, de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría. Te pido, mi Dios, que el entendimiento, visiones y sueños hagas una juventud superior, un pueblo superior, ministerios superiores, Señor, con pies en tierra. Si hay alguien que va a recibir a Jesús, Señor, oramos por él, para que tú le perdones sus pecados y pueda entrar en este reino tuyo espiritual. Padre, gracias, lo creemos, lo recibimos. Y mira a la distancia cuántos pastores, cuántos ministros y todos aquellos donde esta palabra llegue. Queremos estar, Señor, a ese nivel. Tú nos has dado estas llaves para desarrollarlas. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga.